mucho gusto. Bien, estoy muy bien. Bueno, usted representa al Frente Amplio por la Soberanía. Estamos hablando de eso. Es candidata Sí. convencional. Pero yo quiero empezar de unas declaraciones que escuché de usted en un reportaje de una radio colega en la provincia, donde tomaron las palabras del gobernador con respecto al garantismo que se va a terminar en la reforma, por lo menos en expresión del gobernador, y una mirada que usted pone sobre qué es el garantismo. Porque a veces, ciudadanamente, nosotros escuchamos que se agendan temas, pero lo bueno es decir cuál es la practicidad de una palabra como el garantismo en un sistema constitucional. Claro, claro. En estos días hemos estado contestando esa expresión del gobernador que fue muy desafortunada a mi manera de ver, porque es confusa, genera confusión, ¿verdad? Pero el garantismo penal, tal como se lo ha entendido este último tiempo, ha sido distorsionado de una manera o por ignorancia o de una manera intencional. La mayoría de las personas que no son expertos en derecho creen que el garantismo protege al delincuente para que siga delinquiendo, ¿no es cierto? Para que siga cometiendo delitos. Y esa mirada es muy grave, porque tenemos altos niveles de inseguridad y muchas personas del pueblo llano han sufrido la muerte de un hijo, de un padre, de un marido, en un homicidio por intrusión en la casa o en un arrebato callejero. Entonces hay una especie de resistencia hacia esto, ¿sí? Sí. En realidad, el garantismo penal es una construcción que nace en el iluminismo de la Revolución Francesa. Fíjense cuántos años estoy hablando, de 250 años para atrás. Lo que hace el garantismo penal es ponerle límites al Estado, porque el Estado tiene mucha más fuerza que el individuo particular. Entonces los pensadores, políticos, filósofos, constitucionalistas después en el siglo XIX, tenían una especie de desconfianza que el Estado, con el poder que tiene el Estado, avanzara por sobre los derechos de las personas. Porque acá no estamos hablando solamente de los delincuentes en una constitución, estamos hablando de todas las personas, estamos hablando de una sociedad. Y el garantismo penal, ¿qué significa ponerle límites? El único que le pone límites al poder del Estado es el derecho. Ahí está la cuestión. El garantismo penal nace a partir de estas cosas que estoy diciendo, se construye, digamos, como una línea dentro del derecho, después totalmente por los teóricos italianos, los pensadores juristas italianos. Y el garantismo penal, fíjense. Se me está quedando casi sin retorno, por lo menos aquí en el estudio. No sé una visión que las cometió Juan Pedro Raúl Tomás. Pero no le importa si Juan Pedro Raúl Tomás es judío, musulmán, mapuche, negro, pobre. No, eso no interesa. En las construcciones que no son garantistas, nosotros lo sabemos por experiencia, las cárceles están llenas de pobres y no de delincuentes de guante blanco. En Estados Unidos, donde hay pena de muerte en algunos estados, no en todos, las cárceles están llenas de afrodescendientes y de hispanos, de migrantes. Entonces hay que preguntarse, a ver, ¿qué está pasando? Porque las constituciones, que no serían constituciones, sino son garantistas, pero los bandos, los mandatos, ponemos como ejemplo la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, decían
que los judíos eran culpables por el solo delito de ser judíos. Fíjese la aberración. Ahí no había ningún garantismo penal. Exacto. Y en base a esa convicción, se llevaron a las cámaras de gas a 6 millones de personas que no habían cometido ningún delito. Que el delito que tenían frente a las autoridades de esas dictaduras terribles era ser judío. Entonces, lo que nosotros luchamos, nosotros digo la gente de derecho, no todos, algunos, es que no es cierto eso de la puerta giratoria, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. ¿Y sabe por qué no es cierto? Porque se acaba de inaugurar la construcción de una nueva cárcel en Piñeiro para delincuentes de máxima seguridad. Porque las cárceles de las provincias están saturadas de gente. Porque hay gente alojada en las comisarías y por eso se escapan a cada rato. No es cierto que no se juzguen. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia lamentablemente son lentos, deberían ser más rápidos. Griselda. Una justicia, sí. Sí, porque básicamente he tenido problemas para escuchar todo porque se me ha cortado el audio. Vamos a cerrar aquí para volver a encontrarnos en otra oportunidad, básicamente porque me parece que el tema es extenso y porque además la apertura de la idea de reformar la Constitución tiene esto y otros temas de importancia para la ciudadanía y nosotros desde TDC Noticias queremos aportar con las voces de los protagonistas. Le agradecemos y hasta cualquier otro encuentro. La dejamos agendada. Cómo no, gracias. Buen día. Ahí está, hablábamos con Griselda Tesio, primero nos había costado la videollamada, después también, por lo menos a mí aquí adentro en el estudio me costaba escuchar el retorno.